Muy bien. Acompáñenme, por favor, allí a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Estamos viendo Hebreos. El autor viene demostrando la superioridad de Jesús sobre todas las cosas, sobre todo lo que estos cristianos judíos conocían, más que todo, ¿no? Él lo está demostrando. Lo que estaba haciendo es colocar en sus mentes y corazones la grandeza y majestad de Jesús, para que en tiempo de crisis, como lo que estaban viviendo estos cristianos ahí en la época de cuando se escribió la carta a los hebreos, podían ellos mirar a su Salvador y quedar obnubilados, quedar maravillados y pensar que realmente conocer a Jesús es lo más grandioso que el mundo ha conocido jamás. Ya él, a partir del capítulo 4 en adelante, comienza a demostrar que Jesús es tanto sumo sacerdote como rey, o sumo sacerdote rey, todo junto. Entendamos que para ellos no era normal entender esto. No era normal entender esto. Porque estas personas creían, por lo que las Escrituras hablaban, que no podía una persona sola ser sumo sacerdote y a su vez rey. Ellos no lo podían entender. Es más, las mismas Escrituras les daba testimonio a ellos que era lo que pasaba cuando un rey quería asumir el oficio sacerdotal. Tenemos el caso de Saúl, cuando sacrifica ese animal antes que Samuel venga. Y Dios ahí le saca su reinado a Saúl. Era tremendo que un rey se atreva a asumir el sumo sacerdocio. Además, como argumento también, el autor de Hebreos habla también lo que ellos mismos sabían, que Jesús era de la tribu de Judá y no era de la tribu de Leví. Por ser de la tribu de Judá y además ser descendientes de David, él solamente podía aspirar al trono de David, pero nunca al sumo sacerdocio. Entonces había ese conflicto en la mente de ellos. Pero su argumento principal para demostrar que sí era posible tener ambos oficios, él comienza a mencionar a un tal Melquisedec. Allí no lo vamos a leer, pero allí en capítulo 5, versículos 5 al 6, también en el 6:20. Menciono nomás el capítulo 5, versículo 5, dice: de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Obviamente que esta argumentación se desarrolla totalmente en el capítulo 7. Así, él les hace recordar que Moisés ya les había anticipado que había un personaje enigmático allí en Génesis que se le aparece a Abraham con el nombre Melquisedec. Y este Melquisedec, para sorpresa de todos, es rey y sacerdote. Allí en Génesis, o también el mismo Hebreos 7:1, dice: porque este Melquisedec, lo mismo que dice en Génesis, porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Lo que hace con esta argumentación es quitarle toda clase de duda que había en sus mentes y volver a fijar sus ojos en Jesús, el verdadero rey y sacerdote, o sacerdote rey.
Y como cierre de este tema, de lo que venía hablando, del sacerdocio y del reinado de Jesús, para abrir otros temas, obviamente, porque nos cierra uno para abrir dos más después, que uno de ellos es Jesús como mediador del nuevo pacto y su sacrificio perfecto. Él dice, ahí sí en el capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba puesto para erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un nuevo pacto y establecido sobre mejores promesas. Notemos que dice lo siguiente, dice que el punto principal de lo que se ha dicho es este. En otras palabras, está diciendo, lo que vengo diciendo desde el capítulo 4 en adelante es esto, es esto, dando a entender que cierra esta idea para que les quede grabada en sus mentes y corazones. Va a cerrar esa idea. Y ahora, ¿qué debían quedarle plasmado en su ser? ¿Y qué nos debe quedar a nosotros también? Él dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Tres cosas fundamentales tenían que quedar en su pensamiento y obviamente tiene que quedar en nuestros pensamientos. Una es, en primer lugar, la entronización de Jesús como sumo sacerdote rey. El segundo es que Jesús es ministro del santuario de Dios. Y en tercer lugar, que este santuario es el verdadero y está en los cielos. Veamos el primer punto entonces, la entronización de Jesús como sumo sacerdote. ¿Qué quiso decir el autor con la frase se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos? Nos está hablando ahí de la realeza de Jesús. Nos está hablando de la entronización de Jesús, de su reinado en el trono de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Ya en el capítulo 1, versículo 3, él ya había anticipado. Su carta empieza de esa manera. Y en otros lugares también. El capítulo 1, versículo 3 de Hebreos dice, y él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí comienza el autor de Hebreos. Comienza hablando de la majestad y la entronización del Hijo de Dios al terminar su obra acá en la tierra. Pero no solamente hace eso, sino que también utiliza varias veces el Salmo 110 para afirmar esta verdad. Esta verdad que nos está hablando del cumplimiento de esa majestad real de Jesús. Pero no solamente el autor de Hebreos habla acerca de este tema. También el Señor Jesús habló acerca de este tema. Acompáñenme ahí, por favor, ahí a Mateo versículo 26. Perdón, capítulo 26, versículo 64. 26, 64.
Estaba ahí el Señor Jesús y Jesús mismo ahí le dice, Mateo 26, 64, dice, Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes de los cielos. Ahí está hablando el mismo Señor Jesús de la entronización que Él estaba recibiendo, sentado a la diestra de Dios. El Evangelio de Marcos, ahí en Marcos 16, 19, también nos habla esto mismo. Para poder entender, Jesús ya había resucitado, Jesús ya había hablado con sus discípulos acerca del reino de Dios. Después Él los saca afuera y asciende a los cielos. Y Marcos dice en el capítulo 16, versículo 19, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó a la diestra de Dios. El apóstol Pablo también habla en otra parte también. Él nos habla acerca de la majestad de Jesús. Y él dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, este sumo sacerdote es rey. Este sumo sacerdote es rey. Un rey entronizado a la diestra de Dios. No es cualquier rey. No es cualquier rey. ¿Alcanzan a ver la magnitud de su poder? ¿Se alcanza a ver la magnitud de la realeza que tiene Jesús? Él es la autoridad del verdadero trono de Dios. Él es la autoridad del verdadero tabernáculo, del templo de Dios en los cielos. Él es este Jesús. Pero ¿qué implicaciones prácticas diarias tiene esto? Que Jesús haya obtenido el poder, la entronización. ¿Cómo se aplica en nuestra vida, en la vida diaria? Podemos decir, como dice el Señor Jesús en Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjense cómo empieza. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y como me ha sido dada esa autoridad en el cielo y en la tierra, dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa las adversidades que estemos pasando en este mundo mientras extendemos el reino de Dios. Él tiene toda la autoridad. Toda autoridad le ha sido conferida a Él. Y porque Él tiene toda la autoridad, por eso predica sin temor. Predica sin temor. Muestra que eres cristiano en el lugar donde estés. Mostrate como cristiano. No tengas temor en decirlo. Predica su palabra, enséñala, testifica. Representa realmente lo que eres. Representemos lo que somos en cada área del lugar donde Dios nos ha colocado. Representemos a ese Jesús entronizado. Porque somos sus representantes. No temas. Nadie lo va a poder destituir. Jamás. Nadie. Ninguna circunstancia que estemos pasando. Él ha sido entronizado. Pero no solamente Él ha sido entronizado, además contamos con su favor. Porque es ministro de ese santuario. Y este es mi segundo punto. Jesús es ministro del santuario de Dios.
Su sumo sacerdocio es superior, porque está sirviendo en el verdadero tabernáculo que está en los cielos. Es superior al anterior. Él está sirviendo en el verdadero tabernáculo que está en el cielo y está sirviendo a favor de su pueblo. A favor de su pueblo. El autor trae a la memoria lo que ya también había dicho con respecto al oficio sacerdotal y acerca de las ofrendas, para remarcar que el oficio que Jesús tiene como sumo sacerdote rey y que está llevando a cabo en el cielo es real. En Hebreos 8:3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Ese es el principio, el oficio del sacerdote. Ese es el oficio que está haciendo Jesús en los cielos. Pero comparemos también el capítulo 5, versículo 1. También ahí habló acerca de los sacrificios el autor de Hebreos. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. La tarea del sumo sacerdote entonces era presentar una vez al año, un sacrificio, para que este sacrificio pueda cubrir por un año el pecado del pueblo. Por eso cada año se necesitaba estar sacrificando una y otra vez. Es más, sigue diciendo el versículo 3, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Porque es obvio. O sea, si los sacerdotes o el sumo sacerdote debía presentarse ante Dios, ante ese tabernáculo, delante de Dios, algo para ofrecerle a Dios, este también tenía que ofrecer algo. Pero una mejor traducción es esta. Por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. No es que tiene que ofrecer ahora, que él tenía que ofrecer antes, tenía que ofrecer. Y Jesús tuvo una ofrenda que ofrecer. Y superior a todas las ofrendas que los sumos sacerdotes realizaban cada año. Ya esto también se lo había anticipado en el capítulo 7, versículo 27. Fíjense ahí el capítulo 7, versículo 27, dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente por sus propios pecados y después por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. A sí mismo. Obviamente acá es uno de los puntos que va a hablar acerca del sacrificio y lo va a desarrollar en el capítulo 9. Pero ya les está anticipando que su sumo sacerdocio es auténtico y es superior y consumado, porque él pudo presentar una ofrenda. No un sustituto de animal. No se presentó como todos los sumos sacerdotes con un animal. Se presentó ante Dios con su propia vida. Él es nuestro sustituto. Él es nuestro sustituto. Nuevamente el autor les trae a la mente lo que les había dicho. Dice, así que si Él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley. Jesús ni siquiera hubiese sido sacerdote, como decíamos al principio, porque era de la tribu de Judá y no era de la tribu de Leví. Eso también lo dice en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Además, el sumo sacerdocio todavía seguía vigente cuando se escribió la carta a los hebreos. Porque el templo todavía no se había destruido. Pero, ¿por qué entonces el autor
trae esto a colación? Nuevamente, para demostrar que el sumo sacerdocio de Jesús es superior al levítico. ¿Por qué? Porque estos ministraban lo que era figura y sombra de lo verdadero. Ellos ministraban en lo que es figura y sombra de lo verdadero. Y este es el tercer punto. Este santuario es el santuario, es el verdadero, el que está en los cielos. Fíjense en el capítulo 8, versículo 5. Los cuales sirven a los que es copia, hablando del sacerdocio levítico. Los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El autor lo lleva a recordar Éxodo 25:40 para confirmar su argumento. Lo voy a leer en la NBI. Éxodo 25:40 dice, procura que todo esto, Dios hablándole a Moisés, procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Así que estos sacerdotes solo podían servir y ofrecer sacrificios continuos en el tabernáculo terrenal, no en el real. Eso es lo que podían hacer estos sacerdotes. Me encanta como dice Pérez Millos al respecto. Dice, el antiguo orden era un bosquejo, un boceto de la realidad. El antiguo sistema era también una sombra que como tal solo permite intuir la realidad de lo que se proyecta. Todo el sacrificio, todo el sistema levítico, todo el sistema sacerdotal, todo lo sacrificial, todo, absolutamente todo, era sombra de lo verdadero. Es como aquellos pintores que quieren retratar un paisaje o algún objeto. Esos pintores solamente lo que van a estar haciendo es representar la realidad, pero no lo es. Eso es lo que el sistema antiguo hacía, representar la realidad celestial. Representar la realidad celestial. Eso es lo que hacía el sistema antiguo. Eso es lo que ellos tenían que estar viendo cuando el autor de Hebreos le estaba diciendo. ¿Ven lo que ustedes, porque acuérdense, todavía estaba el templo y todavía se estaba sacrificando y ellos querían volver al judaísmo para salvarse de la persecución y de la presión social. Y le dicen, no, esto es sombra de la realidad, es una representación simplemente de lo que es real. Esta audiencia no debía perder de vista eso. Todo lo que Dios había mostrado a Moisés para que haga era un reflejo de lo que es verdadero. Y solo Jesús pudo entrar y puede ministrar en el verdadero tabernáculo que está en los cielos. En este lugar, en este santuario, no hay lugar ni para santos, no hay lugar para virgen, no hay lugar ni siquiera para aquellos seres queridos que aún han muerto y están en el cielo, y muchas veces creen muchos que le piden a fulanito por si lo ayuda, porque como está él, fue antes que nosotros. Pero solo Jesús, solo Cristo es el único apto para ministrar en ese santuario. Nadie más, nadie más. Nadie puede entrar al verdadero santuario hecho por Dios. ¿Por qué nadie puede entrar? Porque allí habita Dios desde la eternidad. Ahí habita Dios desde la eternidad. Solo un hombre pudo lograr esto. Y ese hombre es Jesús, el Hijo de Dios. Solo Jesús pudo traspasar los cielos, les dijo el autor de Hebreos a su audiencia. Solo Él pudo traspasar los cielos, pudo penetrar en ese lugar, porque fue designado por Dios como sumo sacerdote, llevando Él un sacrificio perfecto que fue Él mismo.
Solo Jesús, solo Él. Por eso el autor dice, para que su audiencia exalte el nombre de Jesús y no pierdan de vista nunca su obra en medio de la adversidad. Nunca debían perder de vista la obra de Jesús en medio de dificultades. Versículo 6 del capítulo 8. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Otra vez es como recordarles lo que Él ya le estaba diciendo a esta audiencia. Es como nuevamente leer el capítulo 7, versículo 24. Fíjense el versículo 7, versículo 24. Dice, mas hablando de Jesús, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se está mostrando que este sacerdote nos convenía y ha recibido un ministerio muchísimo mejor que el sacerdocio levítico. Pero también les dice, dejándolos con las expectativas de escuchar más acerca de este sumo sacerdote rey, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Obviamente que este tema lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo los versículos siguientes y los capítulos siguientes, porque es lo que el autor de Hebreos va a estar desarrollando. Mientras tanto, yo te pregunto nuevamente, ¿te das cuenta del alcance de su poder? ¿Te das cuenta del alcance de su majestad? Al ser entronizado Jesús como sumo sacerdote y rey, era necesario tener este sumo sacerdote, porque podemos ir a Dios en su nombre. En su nombre podemos ir. Qué esperanzador, qué seguridad nos da el saber que Él está sirviendo como sumo sacerdote a favor de su pueblo. No es como los demás, que tenía que presentar sacrificio primero porque tenían pecado. No es como los demás. Jesús está entronizado y sirviendo y está como sumo sacerdote ministrando. Porque Él es perfecto, como leíamos recién, puro, limpio, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos, exaltado hasta lo sumo, dice Pablo. Que si pecamos podemos entrar a ese santuario, al mismo cielo. Y podemos pedirle perdón. Podemos pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros pecados y recibir el perdón y ser limpiados por su sangre preciosa, la cual presentó en ese santuario. A ese cielo podemos entrar. Porque Él está ahí, en ese cielo ministrando. Qué aliento también para el corazón abatido, que puede ir de mañana, puede ir de tarde, puede ir de noche, puede ir cuando sea, buscando consuelo de parte de Dios, porque sabe que Él, su sumo sacerdote rey, está en su trono esperando escuchar su voz. Eso el salmista lo sabía. En el Salmo 55, 17 dice, tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré y Él oirá mi voz. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo saber que este rey sacerdote está en su trono! ¿Cuántas veces perdemos de vista esta realidad? Cuando nos invade el temor o nos envuelven las preocupaciones. No estamos exentos como aquellos de la carta que le estaba escribiendo, la carta de Hebreos.
el temor. Todo eso nos envuelve y perdemos de vista la obra del Señor. Escucha estas palabras. Dice, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tenemos ese sumo sacerdote. Tenemos ese sumo sacerdote. Atesora estas palabras en tu corazón. Repítelas diariamente para que tu alma sea exhortado en esos momentos. El apóstol Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? También dijo en Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mi hermano, mi hermana, Él está sentado a la diestra de Dios. Está entronizado, nadie lo va a poder sacar de su lugar, nadie va a poder suplantar su ministerio, jamás. Nadie puede suplantar su sacrificio perfecto, hecho a nuestro favor. Y sobre todo está ministrando a favor nuestro, porque es nuestro gran sumo sacerdote y rey. Eso es lo que es. La pregunta otra vez, ¿te das cuenta del poder y de la majestad que tiene nuestro Señor Jesús? Todo eso está para nuestro favor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tenemos la seguridad de que estás en los cielos entronizado. Pero no solamente en los cielos, sino que nos has dado un consolador que esté con nosotros todos los días. Tú estás sentado en tu trono, pero estás cercano y estás con nosotros y en nosotros. Gracias por esa obra perfecta en la cruz del Calvario, porque todos nuestros pecados han sido perdonados, porque has abierto ese acceso que nadie podía entrar allí en el trono de Dios. Pero tú lo hiciste por amor, para que tu pueblo pueda acceder, para recibir gracia y bendiciones que vienen de los cielos. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento, por favor. Y más cuando estemos pasando por dificultades. No permitas olvidarnos de esto. Y contemplar tu majestad, que tú estás ahí, sentado, entronizado, y nadie te moverá. Y si nadie te mueve, a nosotros tampoco nos moverán, porque estamos en ti. Gracias, bendito Dios. Te alabamos y exaltamos tu nombre. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Ábreles sus ojos, para que puedan ver a tu Hijo, sumo sacerdote rey, arrepentirse de sus pecados y rendirse ante los pies de nuestra majestad, nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.